¿verdad? Nos gozamos, nos regocijamos en el Señor, porque también es nuestra esperanza, ¿verdad? Él resucitó de entre los muertos. Es su promesa que cuando Él venga en su segunda venida, también nosotros seremos levantados de entre los muertos y no vamos a portar esta ropa blanca, ¿verdad? Vamos a portar la santidad de nuestro Señor. Así que, hermanos, hoy es un día maravilloso para nosotros, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y así como están sentados, vamos a volver a leer la palabra del Señor. De los versos 1 al 12. ¿Ya? Amén. Leemos, dice la palabra del Señor, yo el primero y usted es el que sigue. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diciendo esto, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro, dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oramos al Señor. Padre amado que moras en los cielos en esta hermosa mañana, Señor, agradecemos, Padre Santo, ese privilegio que nos das. Y también, Padre amado, el gusto, el placer, Señor, de estar aquí en tu casa, en tu misma presencia. Rogándote, Padre amado, en este momento, Señor, para que nuestros corazones, nuestra mente, Señor, esté dispuesta, Señor, a escuchar la enseñanza que tienes para nosotros, Señor. Esperanzas de vida para nosotros. Te rogamos, Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor, a la disposición de tu palabra. Y permite, Señor, que pueda fortalecernos cada día en nuestro diario vivir, Señor, en nuestras situaciones, Señor, que vivimos. Tu palabra, Señor, pueda traer paz, gozo, tranquilidad a nuestras vidas. Te lo pedimos en el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quisimos tomar este pasaje bíblico porque está en torno, hermanos, a lo que vamos a hablar en esta mañana. Tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando, no sé si acostumbraste en algún momento o todavía acostumbras ir al panteón, sobre todo el Día de Muertos, ¿verdad? O más discreto, un día entre semana X, ¿verdad? Y perdura en nuestra mente la idea de que ahí está esa persona que amamos. Perdura en nosotros esa idea. Sobre todo, hermanos, cuando es esta fecha de la celebración del mundo, ¿verdad?, del Día de Muertos. Y yo veo a la gente que va, que llevan lo que acostumbraban a comer el difunto, ¿verdad? Y se ponen alrededor de la tumba. Unos lloran, otros platican alegremente o hablan frente a la tumba como si la persona estuviera consciente de que le escucha. Es una costumbre que tiene el ser humano. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar un poco de las costumbres también. Y las costumbres del pueblo, hermanos, también se hacen aquí. Solo que el embalsamiento ya no lo hacemos nosotros, ¿verdad? La funeraria se encarga de hacer eso. En aquel tiempo, la familia se encargaba de hacer este ritual, porque era como una especie de ritual. Pero algo sorprendente, hermanos, en la historia de nuestro Señor Jesucristo, es que Él no tuvo este ritual después de la muerte. ¿Alguien sabe por qué no tuvo este ritual el Señor Jesucristo? Bueno, número uno, se acercaba el día de reposo. ¿Sí? No podían hacer obra alguno en ese día. Acuérdense que el día de reposo empezaba el día viernes, ¿sí?, y duraba hasta el sábado, como a las 6 de la tarde más o menos. Por eso, y aparte la situación en que se dio la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues la gente tenía miedo de acercarse, ¿verdad?, pedir el cuerpo y hacer los rituales correspondientes. No hubo tiempo para eso. Ese es en el orden que hacían los rituales. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ya Él había sido ungido o embalsamado, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Cuando Jesús fue invitado por Simón el leproso o Simón el, ¿cómo se llama?, el fariseo. Sí. Cuando llegó la mujer, lloró sobre sus pies, enjugó los pies con su cabello y luego rompió, quebró el perfume de alabastro en el cuerpo desde la cabeza. Ya Jesús había sido embalsamado, ya había cumplido inconscientemente, ya se habían hecho estos rituales y el Señor lo dice, ¿verdad? Anticipadamente ya Él había sido ungido para la sepultura. Ritual que por la situación de
de la violencia que se dio, ya no iba a haber tiempo para eso. Es aquí donde entran estas mujeres, ¿sí? Ahí podemos notar algo muy importante: la naturaleza del hombre y la naturaleza de la mujer. La mujer es un poco más apegada a la familia, mientras que los hombres, pues ya se murió, ya ni modo, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Los apóstoles, fíjense ustedes, los apóstoles, los amigos de Jesús, los que caminaron con él 3 años aproximadamente, ¿verdad? Los que tuvieron la oportunidad de ser instruidos en la intimidad con Jesús, ellos le abandonaron totalmente. Y la esperanza de que Jesús volviera a la vida no pasaba por su cabeza. Ellos no podían creer que su maestro había muerto. Era imposible para ellos. ¿Y ahora qué? Ellos a lo mejor se preguntaban: ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? Quien nos había estado enseñando, quien nos infundía la esperanza, la fe, ya no está, lo mataron. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Por otra parte, las mujeres, no pensando en la resurrección de Jesucristo, pensando, hermanos, en que no se había dado el cumplimiento de los rituales funerarios, ellas se levantaron muy temprano. ¿Qué día se levantaron tan tempranito? Domingo en la mañana, vamos a decir eso, domingo en la mañana, tempranito. ¿Por qué? Porque ellas esperaban que todavía el cuerpo no entrara en descomposición, y el embalsamiento iba a servir para preservar un poco más el cuerpo de su maestro también. Así que estas mujeres se dirigen hacia la tumba con la esperanza de ver el cuerpo de Jesús en la cueva y en la tumba donde le pusieron. Por eso digo, a veces cuando se va a visitar a las tumbas, se va con esa esperanza, a lo mejor de ver ahí a ese familiar. Esa idea ha permanecido por generaciones. Sí. Déjame decirte que tanto el pensamiento de las mujeres como el pensamiento de los discípulos, como el pensamiento nuestro de visitar las tumbas, es un pensamiento errado. Nosotros no tenemos por qué tener ese pensamiento. Vamos a ver entonces, hermanos, las actitudes y pensamiento de los discípulos. Y quizás analicemos cuál es mi actitud en mi tiempo, ahora que me toca vivir, con relación a este acontecimiento del Señor. Primera actitud o pensamiento de los discípulos: pensábamos que era Él. Esta es la expresión, hermanos, de los discípulos. ¿Sí? ¿Qué pensaban? En la historia, hermanos, no bíblica, en otros historiadores, se encuentra que Jesucristo no era el único que se había levantado, ¿verdad?, para liberar al pueblo de la esclavitud. Claro está, los otros que se habían levantado en armas, ¿sí?, para
tratar de derrocar la esclavitud que Roma ejercía sobre ellos. Y cuando ahora se levanta Jesús anunciando su evangelio, los discípulos tienen esta fe, ¿verdad? ¿Cuál? Ahora sí tenemos a un verdadero libertador. ¿Cómo sabemos esto? Bíblicamente no lo sabemos. Pero el hecho de que ellos no hicieron absolutamente nada después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que hayan olvidado la totalidad de las enseñanzas de Jesús, indican que la esperanza de ellos, que en algún momento ardía en sus corazones por la presencia de Jesús, se había apagado totalmente. Ellos estaban escondidos, ahora ya no tenían esperanza, ¿sí? Él era nuestro maestro, Él era nuestro libertador. Ahora, como decía el Chapulín, ¿verdad? ¿Y ahora quién podrá? La esperanza en ellos estaba muerta. Ya no hay futuro. Ellos ya no veían un futuro como proyecto, como enseñanza del maestro. Ya no le encontraban sentido a lo que habían venido haciendo desde el día en que el Señor llamó a cada uno para ser su discípulo. Ya después de la muerte, para ellos ya era vano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vivimos nuestra vida cristiana? Y vivimos nuestra vida cristiana con esta misma idea de no tener esperanza alguno. O simple y sencillamente venimos a la casa del Señor por costumbres, por rituales. Porque mi papá y mi mamá, esa fue su religión. Y para honrar la memoria, de vez en cuando vengo a la casa del Señor. Pero en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra realidad, vivimos una vida sin fe y sin esperanza. No tenemos ese proyecto de Dios, ¿sí? El proyecto de nuestro Señor Jesucristo, aparte que era trasladarnos a la eternidad, el proyecto de nuestro Señor Jesucristo era que sus discípulos recordaran que ellos tenían que continuar con el Evangelio, que ciertamente les dijo: voy a morir, pero voy a levantarme también, pero ustedes van a continuar con la proclamación del Evangelio. En ellos la esperanza se había cegado y estaban atrincherados ahí en una casa, lamentando la situación. ¿No te ha pasado, hermanos, que lamentas tu situación? Y te preguntas: ¿y en qué momento perdí de vista a Dios? Y haces el intento de volver y no puedes. Tu fe, tu esperanza, tus propósitos se fueron de tu vida. Y a lo mejor quizás nos hagamos esta pregunta, como se preguntaron las mujeres: ¿y quién nos moverá la piedra? A lo mejor vienes el domingo con la esperanza de ver al maestro,
y te haces la pregunta: ¿quién nos moverá la piedra? La sepultura, hermanos, y lo registra la Biblia, que hacían cuevas, ¿verdad?, en las piedras, en las montañas, ahí labraban las cuevas y allá adentro hacían las cámaras fúnebres. Y una piedra muy grande, en forma de círculo, sellaba la tumba. Se necesitaban varias personas, hombres, para remover la piedra. Estas mujeres, cuando deciden ir a embalsamar el cuerpo de Jesús, se venían haciendo esta pregunta: ¿quién nos va a remover la piedra para poder cumplir con los rituales? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A veces, hermanos, nuestro corazón se ha endurecido en gran manera. Quizás no estemos pensando en una cueva, ¿verdad? Pero la pregunta es: ¿quién puede remover esta piedra en el que se ha convertido nuestro corazón? Porque al igual que los discípulos, las mujeres se olvidaron de Jesús. El endurecimiento de nuestro corazón hacia la palabra de Dios, la pérdida de sensibilidad hacia la palabra de Dios, es porque nosotros hemos olvidado las enseñanzas de nuestro Dios. Y venimos a la casa del Señor con esa pregunta que no nos hacemos tampoco: ¿quién nos va a remover la piedra? Para las mujeres es imposible. Para nosotros es imposible que alguien de los que estemos aquí pueda remover nuestro corazón. Algo hermoso, hermanos, que sucede en esto es, dice la Escritura, que descendió un ángel, ¿verdad? Movió la piedra. Y cuando las mujeres entran al sepulcro, ellas, dice, se llenan de temor, porque lo primero que piensan es: se han robado el cuerpo del Maestro, en base a los acontecimientos del día viernes. Fíjense ustedes, venimos a la casa del Señor y como hemos olvidado las palabras del Señor, su promesa, hermanos, nos vamos otra vez vacíos de este lugar. Porque esperábamos ver algo terrenal. Las mujeres esperaban ver el cuerpo de Jesús terrenal, encontrarlo ahí. Se lo imaginaron todo ensangrentado, las heridas. Ellas pensaban arreglar el cuerpo de Jesús para que se viera un poco más presentable. ¿Cuántas veces vienes aquí a la casa del Señor con la esperanza de ver algo terrenal? Comentarios como a veces surge: el culto no estuvo bueno hoy, estuvo aburrido, el culto estuvo largo, tan largo que no esperamos que terminara el culto, nos vamos antes de. Corazones vacíos, hermanos, son los que hacen este tipo de situación en nuestras vidas.
estas mujeres también venían con su corazón vacío, porque tampoco recordaron que Jesús había profetizado que Él iba a resucitar al tercer día. No esperaban ver a Jesús resucitado. Por eso el ángel les exhorta y le dice: ¿por qué buscan al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Nosotros buscamos a veces a un Jesucristo muerto entre la iglesia, cuando nosotros sabemos que Jesucristo vive y reina para siempre, y que ahora habita en nuestros corazones. ¿Por qué lo seguimos buscando entre los muertos? Tenemos que redireccionar nuestra búsqueda hacia Dios. La Biblia dice que es necesario que el Hijo sea levantado, ¿verdad? Le dice a su pueblo, nos dice a nosotros en Hebreos. Tenemos que mirar hacia Jesucristo, hacia arriba. ¿Quién nos moverá la piedra? Dios mismo les removió la piedra. Y solo Dios, a través de su Santo Espíritu y a través de la lectura de la palabra, puede remover, transformar nuestros corazones. Si no, hermanos, estás ahí entre los muertos, buscando a alguien que está muerto, no a alguien que está vivo. Número 2, y con esto vamos a terminar: testigos oculares acobardados y mentirosos. Mateos 28, vamos a Mateos 28, hermano. Versos 2 y 4 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Verso 4: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Estos hombres fueron, ¿se acuerdan, hermanos, por qué fueron enviados los soldados? No, para guardar el cuerpo de Jesús, para que no fuese robado por sus discípulos, ¿verdad? Esa era la idea que los sacerdotes, la gente infundió a Poncio Pilato, y él mandó esa comisión, esa guardia de soldados, porque ellos sí, fíjense ustedes, ellos sí recordaron que Jesús había enseñado que Él iba a resucitar al tercer día, al igual que nosotros. Si nos dijeran, vamos allá al panteón porque va a resucitar alguien ahí, el pastor Freddy va a resucitar de entre los muertos, ¿irían ustedes? ¿Verdad que no? La única manera, según ellos pensaron, es sus seguidores, ¿verdad? Son los que pueden irrumpir en la tumba, moverlo, trasladarlo a otro lugar y decirle a la gente, resucitó. ¿Sí? Y esto ya va en contra, fíjense ustedes, en oposición a lo que Jesús había enseñado.
estaban tratando de destruir las enseñanzas de Jesús y por eso pusieron una escolta que guardara. Pero estos hombres cayeron en pánico, imagínense ustedes, en la oscuridad, porque pues no es como hoy día que está iluminada la ciudad, ¿verdad? En la oscuridad sucede este acontecimiento, un ángel descendiendo del cielo. No quiero imaginar cómo sucedió esto que pasó ahí, no tengo ni la menor idea, pero para ellos fue algo espantoso, ¿sí? ¿Has tratado de irte una noche a darte un paseo por el panteón? Sí, nada más por placer, por gusto. No. Y si vas de día solo, hasta los pelitos de los brazos se te erizan. Las ideas que manejamos de fantasmas y que se aparecen ahí, que llenan de terror nuestra vida. Yo creo que estos hombres de la impresión estaban aterradísimos, muy aterrados ante la presencia del ángel del Señor. ¿Qué hicieron estos hombres después de? Porque fue inevitable que la tumba ellos la pudieran mantener cerrada. Dice la Escritura que fueron sobornados por los sacerdotes, los líderes religiosos. Les pagaron. Ustedes digan que sus discípulos se lo llevaron. Y la Biblia dice, y hasta el día de hoy, en ese tiempo, se anunciaba que los discípulos habían raptado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Testigos oculares que se acobardaron ante la verdad y fueron capaces, por ambición, a mentir en contra de la verdad. Cuando nosotros actuamos como testigos oculares y nos acobardamos y somos mentirosos, cuando usted sabe que tu vida no va de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado. Si tú sabes, si tú eres testigo de que Jesús está vivo, de que Jesús gobierna, de que Jesús va a venir algún día por segunda ocasión, y te acobardas e insistes en vivir desordenadamente, ahí estás como esos soldados, viendo la verdad, no la ven o no la quieren ver. Y prefieres ser sobornado por los placeres de este mundo, ¿sí?, antes que reconocer la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Te estás acobardando y te estás convirtiendo en mentiroso de la verdad. Porque también somos nosotros testigos oculares de lo que Dios hace en nuestras vidas y a través de ustedes como iglesia. Pero déjenme decirle que no todo está perdido. Hay perdón y hay esperanza.
perdón, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor sabe que le hemos traicionado. El Señor sabe que hemos sido mentirosos. El Señor sabe cuál es nuestra condición actual. Pero el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Así que hay esperanza, hay perdón y hay esperanza para nuestras vidas. El Señor nos da la oportunidad de corregir todo lo que hemos venido haciendo mal. No le agrada al Señor. Y estoy seguro que tampoco a ti te agrada. Esta es la verdad que enseña la tumba vacía. Quienes tienen fe en Jesús están libres de la culpa o de culpa y de la sentencia de muerte por el pecado. Esta posición que hoy nosotros tenemos, hermanas, hermanos, no es porque nosotros seamos merecedores de ello. Esta posición es de gracia, ¿sí? Se debe al sacrificio sustituto de Cristo en la cruz, no por nuestros méritos, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos aquí no nos alcanza para ser merecedores de la salvación. Somos salvos por gracia. ¿Sí? Hay esperanza. Al hablar del cementerio de Jesucristo, de Jerusalén, debemos contemplar esa tumba vacía por ser un testigo mudo del poder del Cristo vivo que venció la muerte. La tumba es testigo, no habla. Contuvo por un breve momento el cuerpo del Señor Jesucristo. La muerte contuvo por un instante a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él irrumpe en la muerte, nuestra muerte, ¿sí? No la de Jesús, es nuestra muerte, porque Él murió por mí, por ti, por tus pecados, por tu muerte, por aquella sentencia que el Padre había dicho, porque la paga del pecado es muerte. Él irrumpe sobre tu muerte, resucitando de entre los muertos y dándonos a nosotros la esperanza de que un día ciertamente vamos a morir, pero el Señor nos traerá de vuelta a la vida. Otra vez la unión del cuerpo y del espíritu, Él fusionará en un cuerpo perfecto, santo, sin mancha, capaz de estar delante del Señor Jesucristo. Ahora podremos ver cara a cara al Señor. ¿No te daría gusto poder contemplar el rostro de tu Creador, de tu Dios? Entonces, si tú quisieras contemplar el rostro de tu Creador, mantén viva la esperanza de la resurrección de nuestros cuerpos por medio de nuestro Señor Jesucristo. La condenación, hermanos, es una sentencia judicial. Al estar en Cristo, esa sentencia ya fue pagada por Él. Cuando Él dijo,
consumado es. Ya estaba pagada nuestra deuda. Ahora tenemos en Cristo libertad total, ya no para ir tras el pecado, sino para vivir en santidad delante de Dios. Ya somos libres. Pablo dice: no usemos esa libertad como ocasión para el pecado. En Cristo tenemos identidad. Estar en Cristo significa estar unidos a Él a través de la fe, lo que garantiza una posición de seguridad eterna. Somos, dice la Escritura, el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. La cabeza y la iglesia del Señor, el cuerpo. Estamos unidos, ya no nos podemos separar, ¿sí? Por eso es importante que la iglesia pueda mantener el proyecto, el pensamiento, la obra de nuestro Señor Jesucristo, que le encomendó a los discípulos y a la iglesia de ir por todo el mundo predicando el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos una unidad en Cristo. Y si somos una unidad en Cristo, entre nosotros como iglesia debemos también ser unidos. 3. Cristo produce en nosotros, hermanos, tanto el querer como el hacer. Nosotros nos aferramos a hacer lo contrario, ¿sí? Pero tú tienes que pedirle al Señor: Señor, tengo problemas para amar, tengo problemas, Señor, para relacionarme, tengo problemas para ser parte de tu pueblo unido. La Biblia dice que si alguien está falto de sabiduría, pídasela al Señor, que Él dará, dice la Escritura, en abundancia. Entonces, nosotros debemos enfocarnos en la obra terminada de Jesús, en lugar de pensar en nuestra incapacidad humana, ¿sí? Debemos pensar como una iglesia triunfadora, porque Cristo triunfó por nosotros. Debemos apartar todo lo malo que hay en nuestro corazón o lo que producen los deseos del corazón. Apártate de ello, esfuérzate. Abraza el Evangelio de Jesucristo, sus ideales, sus promesas. Levántate de esa condición de caído y sirve al Señor. Haz tesoros en el reino de los cielos. Concluye entonces, hermanos. Podemos afirmar que al visitar ciudades o la ciudad de Jerusalén, debemos ir al cementerio, pararnos delante de la tumba vacía y contemplar la majestuosidad del hecho portentoso de nuestro Dios y Señor. Podemos, a lo mejor. Pero al resucitar nuestro Señor Jesucristo, compró con su sangre nuestra salvación. Y como resultado de esta salvación, debemos clamar a gran voz: ha resucitado para gloria de Dios Padre y salvación a sus escogidos. Por lo tanto, debemos serles testigos fieles de su gracia y de su amor hasta que Él regrese en su segunda venida. Es deber de la iglesia ser testigos oculares, ser testigos verdaderos
ser una iglesia 100% fiel, una iglesia que respete realmente a su Señor. Y cuando Él aparezca, hermanos, ahí estaremos y glorificaremos al Señor por la eternidad. Quiera el Señor bendecirnos en esta mañana y tomemos en nuestras mentes y en nuestro corazón la obra de Cristo Jesús, que no sea en vano en tu vida, que sea una realidad en tu vida. Que el Señor nos bendiga, hermano. Bueno, damos gracias a nuestro Dios por la exposición de su bendita palabra.